Siempre se critican muy a la ligera las versiones de coches o los coches eléctricos que no tienen sistema de bomba de calor para la climatización del habitáculo, y en esta ocasión te voy a hablar de esto en profundidad. Vamos a ver qué es la bomba de calor, para qué sirve, cómo funciona, cuánto ahorra y si realmente deberías de evitar los coches eléctricos que no tienen este sistema o si en realidad estamos ante algo que no es un factor decisivo de compra. Y para ello empecemos hablando de qué es la bomba de calor. Una bomba de calor es un sistema de climatización reversible que puede calentar o enfriar el habitáculo de forma muy eficiente. Su principio de funcionamiento es similar al de los aires acondicionados domésticos o las bombas de calor para viviendas. En lugar de generar calor directamente mediante resistencias eléctricas, como una estufa eléctrica, la bomba de calor captura el calor existente en el aire exterior, incluso con temperaturas bajas, y lo transfiere al interior del vehículo. Es decir, que funciona como un aire acondicionado, pero al revés. Extrae energía térmica del exterior y lo introduce en el habitáculo gracias a un ciclo de compresión y expansión de un gas refrigerante que absorbe y cede calor a través de intercambiadores de calor. De este modo se aprovecha el calor ambiental y el calor residual de componentes del coche, como la batería, el inversor o el propio motor eléctrico, en lugar de desperdiciarlo, calentando el interior con un gasto muchísimo más bajo. El sistema consta típicamente de un compresor, un evaporador, un condensador y una válvula de expansión, conectados por un circuito de refrigerante que puede invertir su ciclo para enfriar en verano o calentar en invierno. Y gracias a este ingenioso mecanismo, la bomba de calor logra una eficiencia muy superior, como te decía antes, a la de una resistencia eléctrica convencional. Mientras que una resistencia convierte 1 kWh de energía de la batería en aproximadamente 1 kWh de calor, un 100% de rendimiento, una bomba de calor puede alcanzar rendimientos del 300% o incluso más. Por cada 1 kWh de electricidad consumido, entrega alrededor de 3 kWh de calor al habitáculo. Algunos fabricantes indican que por cada kWh eléctrico consumido, la bomba de calor aporta hasta 4 kWh en calefacción. En otras palabras, transfiere más calor del que consume, descargando mucho menos la batería para climatizar. Además, el mismo sistema sirve como aire acondicionado en verano, como te decía antes, extrayendo el calor del interior hacia afuera, y puede ayudar a gestionar la temperatura de la batería, calentándola en invierno o enfriándola en verano, para así mantenerla en su rango óptimo de funcionamiento. Y todo esto redunda en un mejor rendimiento del vehículo en diversos climas y en un mayor confort térmico para los ocupantes, sin penalizar tanto la autonomía. Comparemos ahora lo que son los sistemas de calefacción tradicional contra la bomba de calor, su impacto en consumo y en autonomía. En un coche eléctrico, como imagino que ya sabréis, climatizar el habitáculo puede ser una de las mayores fuentes de consumo auxiliar de energía, y sobre todo en invierno. La diferencia entre usar una calefacción tradicional resistiva y una bomba de calor es muy notable. Las resistencias eléctricas convierten directamente la electricidad de la batería en calor, lo cual resulta en un alto consumo energético y una pérdida apreciable de autonomía, y por el contrario, al simplemente trasladar calor de un lugar a otro en vez de generarlo, una bomba de calor logra minimizar el gasto energético y proteger la autonomía. Hay diversos estudios y pruebas que han cuantificado esta diferencia. Por ejemplo, la consultora AAA reportó que a temperaturas bajo cero un coche eléctrico puede perder hasta un 41% de su autonomía si utiliza la calefacción tradicional para calentar el habitáculo. Y esta pérdida se debe a la combinación de varios factores. Por un lado, la batería es menos eficiente en frío, y por otro, la energía destinada a la calefacción sale directamente de la batería, reduciendo la energía disponible para mover el vehículo. En cambio, a temperaturas altas de verano, por encima de 30-35 grados centígrados, el uso intensivo del aire acondicionado produce una merma menor, del orden del 10-17% de autonomía en condiciones extremas, dado que enfriar consume algo menos que calentar y las baterías funcionan mejor con calor moderado. La bomba de calor reduce significativamente el impacto del clima frío en la autonomía. Hay datos de estudios como el de Recurrent, analizando miles de vehículos eléctricos reales, que demuestran que los modelos equipados con bomba de calor perdieron en torno a la mitad de autonomía menos en invierno comparados con los que no la tenían. En concreto, en condiciones de alrededor de 0 grados centígrados, los coches sin bomba de calor vieron reducida su autonomía promedio en un 28%, mientras que aquellos con bomba de calor perdieron solo un 13% en promedio. Esto implica que con bomba de calor se conservó aproximadamente el 83% de la autonomía en frío, frente al 75% sin bomba. En otras palabras, la bomba de calor aportó una mejora del 10% de autonomía relativa en condiciones invernales rigurosas. Hay otro dato muy ilustrativo: un Tesla Model 3 con bomba de calor pierde solo
un 13% de autonomía con el frío, estamos hablando de 0 grados centígrados, mientras que un Tesla Model 3 sin bomba de calor pierde alrededor de un 21%. Esta diferencia de 8 puntos porcentuales en pérdida de alcance puede traducirse en decenas de kilómetros adicionales en cada carga a favor del modelo con bomba de calor. De hecho, hay fabricantes como Toyota que estiman que un coche sin bomba de calor podría haber reducido su autonomía en hasta 100 kilómetros en invierno, mientras que con bomba de calor esa pérdida se recortaría a unos 30-40 kilómetros aproximadamente bajo las mismas condiciones. En términos de consumo energético dedicado a climatización, una bomba de calor puede ahorrar entre un 30 y un 50% de la energía que normalmente se emplearía en calentar el habitáculo respecto a un sistema convencional resistivo. Y vale la pena mencionar que el beneficio real depende y mucho de las condiciones. En climas fríos pero no muy extremos, digamos varios grados bajo cero, la bomba de calor funciona de forma óptima y su eficiencia es alta, proporcionando mucho calor por poco consumo. Y sin embargo, cuando las temperaturas exteriores son muy bajas, muy por debajo de 0 grados, la eficacia de la bomba de calor disminuye, le cuesta más extraer el calor del aire gélido y en esas circunstancias la ventaja frente a una resistencia se reduce de forma significativa. Aún así, incluso en clima frío e intenso sigue siendo más eficiente que la calefacción resistiva pura, aunque algunos sistemas deben apoyarse en resistencias suplementarias si la temperatura exterior es extremadamente baja. Por otro lado, en trayectos muy cortos, bajo frío intenso, el beneficio de la bomba de calor puede notarse menos, porque el sistema tiene que trabajar a máxima potencia inicialmente para calentar el coche desde muy frío, pudiendo consumir varios kilovatios en ese pico inicial. En recorridos cortos sucesivos, ese pico de consumo se repite cada vez que el coche se enfría y eso penaliza la eficiencia. Es por eso que para aprovechar al máximo la bomba de calor se recomienda preacondicionar el vehículo, calentarlo mientras está enchufado y mantenerlo o en el garaje o protegido del frío extremo cuando sea posible. En un uso normal, trayectos medios o largos, con el coche ya climatizado, la bomba de calor va a mantener la temperatura con un consumo muy bajo, proporcionando un confort térmico constante sin descensos importantes en la autonomía. Y profundicemos en España, que es lo que más nos interesa evidentemente, y cómo afecta el uso de una bomba de calor aquí en nuestro país en un coche eléctrico. España presenta una gran diversidad climática con regiones que tienen inviernos fríos y otras de inviernos muy suaves, así como veranos que oscilan entre cálidos moderados y extremadamente calurosos. Y estos factores climáticos influyen en la necesidad y eficacia del sistema de climatización, ya sea calefacción o aire acondicionado según la temporada. En invierno, las zonas del interior y norte de la península suelen registrar las temperaturas más bajas. Por ejemplo, en el mes de enero las temperaturas medias en el interior de la mitad norte de España están por debajo de 5 grados e incluso por debajo de 0 grados en la meseta norte y zonas altas, mientras que en el sur peninsular los inviernos son más suaves, con medias de enero en torno a los 7-10 grados, salvo evidentemente en zonas de montaña. En la costa mediterránea y atlántica las medias invernales también son más templadas, cercanas a los 10 grados o incluso superiores, aunque las noches pueden ser más frías. Esto significa que en muchas regiones españolas, especialmente en el centro norte y zonas montañosas, es común arrancar el coche eléctrico en mañanas de 0 grados o pocos grados sobre cero, donde la calefacción es imprescindible para el confort. Incluso en zonas costeras del norte, aunque las medias sean más altas, pueden darse días de frío muy notable. En cambio, en zonas o regiones costeras del sur y levante, los inviernos son muy benignos y raramente se baja de 5 o 8 grados en el día, reduciendo, por supuesto, la necesidad de esa calefacción tan intensa. Y en verano ocurre justo lo contrario. España puede registrar temperaturas muy elevadas en muchas áreas. En buena parte del país, la temperatura media de julio supera los 25 grados. Las regiones del sur y del Valle del Guadalquivir suelen experimentar olas de calor con máximas frecuentemente por encima de los 35 o 40 grados, alcanzándose incluso extremos históricos de hasta 46 grados en ciudades como Córdoba o Sevilla. En la meseta central y el Valle del Ebro los veranos también son muy calurosos, con medias de 24 o 26 grados en julio y máximas de más de 35 grados que son bastante habituales. Solo las zonas costeras del Cantábrico y algunos enclaves de alta montaña mantienen veranos relativamente suaves, con medias por debajo de los 20 grados. Y esta realidad climática de España implica que el aire acondicionado va a ser muy demandado en una muy buena parte de España durante todo el verano, mientras que la calefacción va a ser crítica en invierno en las regiones más frías y moderadamente importante en otras zonas durante las mañanas que tienen temperaturas mucho más bajas. ¿Y cómo afecta esto a la eficiencia del sistema de climatización y al beneficio de las bombas de calor? Bueno, pues en climas fríos como el de España, donde en general los inviernos no suelen ser tan extremos como en el norte de Europa, la bomba de calor en realidad encaja muy bien. Al no tener que enfrentarnos tan regularmente a temperaturas de menos 20, menos 30 grados, sino más comúnmente a rangos de entre unos menos 5 o 10 grados centígrados en invierno, la bomba de calor puede operar con coeficientes de rendimiento mucho más elevados
durante la mayor parte del tiempo, aportando grandes ahorros de energía frente a los sistemas de resistencias. Por ejemplo, en ciudades como Madrid, Valladolid, Burgos, que en invierno rondan los 0 o 5 grados muchos días, una bomba de calor aprovechará el calor disponible en el aire exterior para climatizar con mucha eficiencia. Y en regiones del sur o costa mediterránea, donde el invierno típico tiene medias de 10-12 grados, la necesidad de calefacción es menor. Pero aún así, en las noches frías, que pueden acercarse a los 0 grados aproximadamente en zonas del interior andaluz y 5 grados en zonas costeras, la bomba de calor seguirá ofreciendo un ahorro importante cuando se requiera de calefacción. Vamos, que en la mayor parte de climas españoles la bomba de calor puede aprovecharse bien porque las temperaturas raramente bajan de los -5, -10 grados centígrados, que es justo el punto en el cual las bombas empiezan a perder mucha eficiencia. El nuestro es de hecho un clima ideal para este sistema porque se saca mucho partido durante los meses fríos sin quedar fuera de rango de funcionamiento. Y en cuanto al verano, es muy importante señalar que todos los coches eléctricos ya usan un ciclo de refrigeración para el aire acondicionado, tengan o no bomba de calor propiamente dicha. La bomba de calor se refiere principalmente a la capacidad de reversibilidad para la calefacción. Por lo tanto, para enfriar el habitáculo en verano, no hay diferencia sustancial entre un modelo con bomba de calor y otro sin ella. Ambos utilizarán un compresor de aire acondicionado para enfriar, consumiendo una fracción de la energía, aunque es verdad que en modelos con bomba de calor el sistema puede estar mejor optimizado a nivel interno. No obstante, el impacto del calor extremo en la autonomía de un eléctrico existe. Con 35 o 40 grados en el exterior y el aire acondicionado al máximo, se puede perder alrededor de un 10-15% de autonomía debido al consumo del sistema de aire acondicionado. España tiene zonas donde el aire acondicionado va a estar a tope en verano, así que los conductores tienen que contar con un pequeño descenso de alcance bajo las olas de calor, tienen que contar con una pequeña pérdida de autonomía, pero afortunadamente es un efecto menor comparado con el frío y además algunas bombas de calor pueden mitigar ligeramente el consumo aprovechando mejor la gestión térmica, por ejemplo, utilizando modos eco en el aire acondicionado, aprovechando intercambiadores de calor adicionales, etc. Y en climas muy cálidos la refrigeración de la batería también entra en juego para evitar sobrecalentamientos, por eso es independiente de la bomba de calor del habitáculo. Así que, como te digo, y esto es por una cuestión de seguridad de la propia batería y del mantenimiento de la climatización de la propia batería, en realidad en verano las diferencias son mucho más bajas que en invierno, si tenemos como si no tenemos bomba de calor. Bien, ojo porque siempre solemos hablar de lo que implica la bomba de calor para la autonomía del coche eléctrico y no solemos hablar del ahorro energético y de los beneficios económicos que se estima que puede aportar este sistema. El beneficio de la bomba de calor se puede evaluar no solo en kilómetros de autonomía ganados, sino también en energía ahorrada y, por ende, en dinero en la factura eléctrica o también en tiempo de carga ahorrado. Como hemos visto anteriormente, en condiciones normales de uso, la bomba de calor aporta alrededor de un 10% de ahorro energético global en un coche eléctrico durante el invierno. Vamos, dicho de otro modo, si un vehículo consume habitualmente unos 20 kWh a los 100 km, en invierno, ponte como ejemplo, con bomba de calor ese consumo puede reducirse a unos 18 kWh a los 100 km para el mismo uso. En términos de autonomía, ese 10% equivale a unos 40 km extra por cada 400 km de autonomía homologada. Y vale que puede no sonar dramático en porcentaje, pero es verdad que esos kilómetros adicionales pueden suponer evitar una parada de carga imprevista en un viaje largo o llegar con un margen de seguridad mayor al destino, lo que evidentemente mejora la experiencia de conducción eléctrica en invierno. Traduciendo ese ahorro a cifras anuales, depende mucho del clima local y de cuánto usemos la climatización, pero bueno, imaginemos un conductor en España que recorre 15.000 kilómetros al año, de los cuales quizá 5.000 kilómetros los realiza en meses fríos donde la calefacción va encendida una buena parte del tiempo. Bueno, pues si su coche consume de media 18 kWh a los 100 km, en 5.000 km gastaría unos 900 kWh en ese periodo. Sin bomba de calor y por los cálculos que estamos viendo, quizá hubiese consumido un 10% más, es decir, unos 990 kWh. Habría ahorrado, por tanto, unos 90 kWh gracias a la bomba de calor en esa temperatura invernal. Con un precio típico de la electricidad, vamos a hacer una media combinando las cargas fuera de casa y las que hagamos en casa, pongamos 0,20 por kWh. Bueno, pues ese ahorro energético se traduce en aproximadamente 18 euros menos en la factura de cargar el coche durante el invierno. Si extendemos el cálculo a todo el año, teniendo en cuenta también algo de uso de aire acondicionado en verano, aunque ahí el impacto, como decíamos antes, es menor, el ahorro anual podría situarse en el orden de 20 a 50 euros para un usuario medio, dependiendo de cuánto dependa de la climatización. En casos de uso intensivo, climas más fríos o conducción prolongada con calefacción fuerte, el ahorro energético podría ser mayor. Quizá del orden de varios centenares de kilovatios hora en un año frío, lo que puede llegar a equivaler a 50 o incluso 100 euros al año.
Cada uno a partir de aquí, conociendo estos datos ya por fin de una manera más clara, pues que decida. Ya sabéis que una bomba de calor te va a dar en torno a un 10% más de autonomía, sobre todo en invierno. En verano es algo que no vas a notar tanto, y ya sabes más o menos en torno a cuánto dinero te puedes ahorrar al año si tu coche sí que tiene bomba de calor. Evidentemente todos estos datos aplican de una manera distinta al caso concreto de cada usuario, pero creo que son una muy buena orientación para comprender bien y de una vez por todas si realmente la bomba de calor debería de ser un factor de decisión de compra para ti, o en realidad es algo que no deberías de tener tan en cuenta. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjalo en like y nos vemos a la próxima.